En algo más de 10 años, Sophos se ha convertido en una Complete Security Company y en los últimos años ha destacado por su crecimiento en España y Portugal. Hoy nos sentamos con Ricardo Maté, vicepresidente regional para la zona sur de EMEA y países emergentes para Sophos, para analizar la situación que hoy en día viven las empresas en lo que refiere a la ciberseguridad, lo que nos deparará 2023 y cuál es la propuesta de valor de Sophos para hacer frente a estas problemáticas. Buenos días, Ricardo, y gracias por acompañarnos una vez más en IT Digital Security. Buenos días, Sire. Gracias por la entrevista. Como decía, las empresas han emprendido un proceso de transformación digital que ya es imparable y la ciberseguridad es algo imprescindible en este proceso. ¿Qué ha cambiado desde tu punto de vista en los últimos años en la estrategia de ciberseguridad de las empresas? Bueno, yo creo que los CEOs y los consejos de administración son conscientes de que sus empresas no pueden avanzar en el proceso de transformación digital si sus compañías son vulnerables ante los ciberataques, ¿no? Prácticamente todas las empresas y los organismos públicos a lo largo de este último año han sufrido algún ciberincidente grave, ya digo, lo que va del año, y si no estás preparado para protegerte, detectar los ataques y poder responder en un tiempo inmediato, pues estás poniendo en riesgo a tu propia empresa. Aumentan los ciberataques, pero quien también crece y mucho es Sophos, como decíamos al principio. Habéis llegado incluso a duplicar la facturación, según comentaste en vuestro evento anual celebrado hace tan solo unas semanas en el Civitas Metropolitano. ¿Cuál es la fórmula para mantener este nivel de crecimiento desde hace tantos años? Bueno, yo creo que Sophos es una de esas compañías que ha sido capaz de ir evolucionando su propuesta de valor a lo largo de los últimos años de una manera trepidante, ¿no? Yo creo que comenzamos ya hace cerca de 6 años lanzando todo lo que hoy en día se considera ciberseguridad de nueva generación. Continuamos con la seguridad sincronizada, la centralización en una única consola de la gestión, administración de todos nuestros productos de ciberseguridad, la incorporación muy importante de la inteligencia artificial, del deep learning a todas nuestras soluciones y a nuestros laboratorios Sophos Labs. Lanzamos recientemente una arquitectura que es el Advanced Cyber Security Ecosystem, el ecosistema avanzado de ciberseguridad o ACE, y luego hemos continuado recientemente con la apertura de toda nuestra solución, la incorporación de un data lake que permite almacenar toda la telemetría que todos nuestros productos están sacando desde el punto de vista de ciberseguridad para luego poder analizar toda esa información. Y hemos continuado con el lanzamiento de lo que denominamos ciberseguridad como servicio y con un producto estrella que es el servicio gestionado de ciberseguridad de amenazas, el Managed Detection and Response, que es lo que nos permite estar a la vanguardia de la ciberseguridad. Ya hablaremos un poquito después de todas esas soluciones con las que contáis desde Sophos y con las que intentáis ayudar a todas aquellas empresas que a día se ven atacadas a mejorar un poquito esa protección y estar un poco mejor preparadas frente a los ataques que están por venir. Pero si hablamos de vuestra estrategia, no podemos olvidarnos de todas esas adquisiciones que habéis hecho en los últimos años y que han hecho de Sophos una de las compañías más completas del sector. Sí, sin duda Sophos lleva adquiriendo compañías que aportan sobre todo tecnología y soluciones. Quizás la última y más reciente es la de SOC.es, es la que nos está permitiendo posicionarnos como una de las compañías más punteras en la oferta de servicios de detección y respuesta 24/7, ¿no? Con nuestro MDR, como he comentado antes. Y es toda esta tecnología que tenía SOC.os la que nos permite incorporar toda esta telemetría de terceros a nuestras soluciones. Algo que también es tremendamente novedoso y que estamos lanzando este año es un nuevo marketplace para que cualquier compañía de ciberseguridad pueda incorporar sus productos dentro del paraguas de nuestro servicio Managed Detection and Response. Ya hay más de 75 soluciones que están certificadas dentro de MDR y esperamos que haya otras muchas en breve espacio de tiempo. Creo que podemos presumir, y esto es algo
que pocas compañías pueden presumir de tener ya en estos momentos más de 13.500 clientes bajo servicios de detección y respuesta gestionados por Sophos, que probablemente seamos una de las compañías con más clientes en estos momentos en esta línea de servicios, ¿no? Sí, al final entiendo que muchos de esos clientes lo que más valoran es esa colaboración de Sophos con muchas otras empresas para poder realmente abarcar muchos de los problemas que hoy en día se suceden en ciberseguridad. Si hablamos de objetivos, Ricardo, en cuanto a crecimiento, ¿qué tenéis en mente en el roadmap de 2023? Bueno, yo creo que la ciberseguridad se ha convertido en uno de los segmentos o submercados más grandes dentro de lo que son las tecnologías de la información. O sea, de hecho, Gartner habla que en el año 22 se van a facturar más de 172.000 millones de dólares y espera un crecimiento compuesto del orden de un 11% para los próximos 5 años. Si hablamos del caso de España, IDC habla de 1.700 millones de euros, un crecimiento de aproximadamente un 7,7%, ¿no? En Sophos Iberia siempre hemos intentado estar por encima del crecimiento medio del mercado de la ciberseguridad y ese es y ha sido nuestro objetivo y bueno, pues intentar seguirlo cumpliendo como así ha sido a lo largo de los últimos años. Y hablando de negocio, hablemos de cifras. ¿Qué parte de vuestro negocio es hoy en día la que se lleva el mayor margen de ventas? Se os sigue conociendo por esa protección del puesto de trabajo, del endpoint, pero también sois ya líderes en la parte de red. ¿Cómo se distribuye el negocio hoy en día? Bueno, siempre ha estado muy, muy distribuido, o sea, no ha habido una gran diferenciación entre una gama de productos y otra gama de productos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que en estos momentos estamos viendo un incremento muy fuerte de crecimiento en los servicios, precisamente por el lanzamiento de nuestros servicios de detección y respuesta gestionados, que ya representan más de un 10% de nuestra facturación. Y lo que sí que esperamos es que, lógicamente, vaya ganando más peso en lo que es la facturación de Sophos, tanto a nivel mundial como en Iberia. Y siguiendo con la propuesta de Sophos, habéis puesto claramente el foco en la ciberseguridad como servicio, como bien comentabas. ¿Cuáles son las necesidades que habéis observado en las empresas para apostar por este modelo? Bueno, yo creo que es bastante sencillo. O sea, por un lado, los ciberataques cada vez están siendo más efectivos, más complejos. Hay una profesionalización de los grupos cibercriminales y que están haciendo que la mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño o de su capacidad de inversión en ciberseguridad, se vean afectados, como decía antes, por incidentes graves de ciberseguridad, ¿no? Como pueda ser el ransomware o el robo y filtración de datos, ¿no? Lógicamente, los fabricantes de ciberseguridad lo que estamos haciendo es cada vez lanzar soluciones más completas que permiten a las empresas defenderse frente a estos ciberataques. Pero claro, con estas soluciones también hay un nivel de complejidad cada vez mayor. Y esto, pues, ¿qué implica? Pues que la gran mayoría de empresas no pueden estar adquiriendo esas soluciones, estar instalando, configurando, gestionando y manejando todas estas soluciones con ese nivel de complejidad. Esto, además, en un entorno en el que el talento es escaso, que no existen suficientes recursos para poder gestionar toda esa complejidad y, por lo tanto, la única solución que hay frente a todo esta tormenta perfecta, yo diría que es la ciberseguridad como servicio y es poder acudir a un servicio gestionado de ciberseguridad 24/7 proporcionado por expertos. Al final se trata de facilitar esa labor a las empresas, el hecho de que puedan estar lo mejor preparadas posible, pero que hagan su trabajo los expertos que realmente son expertos en la materia y no que, como muchas veces decimos, el eslabón más débil puede ser el usuario. Bueno, a lo mejor el problema está en que no tenemos por qué pensar que tenga conocimientos suficientes en ciberseguridad, al menos no a día de hoy. Dejemos, me decía el otro día Iván en una mesa redonda, que los expertos hagan su trabajo y que el resto pueda hacer el suyo de la forma más fácil posible. Entiendo que la intención de Sophos es facilitar esta adopción de la ciberseguridad sin necesidad de esas soluciones complejas y difíciles por parte de las empresas.
Sí, efectivamente, o sea, desde Sophos, como comentaba, lo que intentamos es ofrecer esa ciberseguridad como servicio, lógicamente a través de nuestros partners, ya que nuestro modelo es un modelo 100% de canal y que cualquier partner, independientemente de su nivel de capacitación en ciberseguridad, sea capaz de ofrecer esos servicios de ciberseguridad que garanticen la mejor protección y una detección y respuesta muy rápida frente a cualquier tipo de ciberamenaza. Y además, bueno, pues con la facilidad de poder incorporar cualquier producto de terceros que ya tenga esa compañía y que la telemetría de esos productos de terceros se incorporen a ese servicio de ciberseguridad y, por lo tanto, bueno, pues que sea un servicio sencillo, que no requiera nuevas inversiones y que al mismo tiempo pues, garantice, ya digo, un nivel de ciberseguridad elevado para cualquier empresa de cualquier tamaño, ¿no? Independientemente de su nivel de preparación en ciberseguridad. Y hablando de ese servicio de detección y respuesta gestionada, ese MDR de Sophos, copó gran parte del Sophos Day del que hablábamos anteriormente. ¿Qué nos deparará el mercado MDR en los próximos meses, bajo tu punto de vista, Ricardo? Bueno, lo que predice Gartner es que para el año 2025 un 50% de las empresas o organizaciones adoptarán algún tipo de servicio gestionado en detección y respuesta. Por lo tanto, o sea, lo que vemos es una tendencia clara a este tipo de servicios. Desde el punto de vista de Sophos, pensamos que estamos muy bien posicionados, ya que tenemos una presencia muy importante tanto en el canal de distribución como en el mercado de la pequeña y mediana empresa, en los cuales pues bueno, no existe otra solución más que acudir a estos servicios gestionados de ciberseguridad. Por lo tanto, bueno, pues pensamos que estamos muy bien situados para poder captar una parte importante del crecimiento del mercado que se predice. Además, en cuanto a servicios de MDR, en Sophos contáis con 3 versiones, si no me equivoco: Sophos Threat Advisor, Sophos MDR y Sophos MDR Complete. ¿No es así? Sí, es correcto. O sea, y esto depende mucho tanto del nivel de capacitación en ciberseguridad en el cual se encuentran las empresas, como el nivel de capacitación que tienen nuestros partners. Por ejemplo, nuestro servicio MDR completo implica, por un lado, el que todos los productos que están por debajo del servicio son productos de Sophos. Esto garantiza la mejor protección y además también garantiza el menor tiempo de detección y respuesta ante cualquier ciberataque. O sea, de hecho, nosotros hablamos que en 38 minutos, en el caso de tener una solución de MDR Complete, somos capaces de parar, por supuesto, detectar y responder ante cualquier ciberamenaza. En el caso del Sophos MDR, sin ser Complete, lo que hacemos es incorporar la telemetría de cualquier fabricante, tanto de endpoint como de red, como de correo electrónico, soluciones de seguridad en la nube, soluciones de firewall, etcétera. Y ahí, bueno, pues somos capaces de detectar, poder contener la incidencia antes de que se propague y al mismo tiempo, bueno, pues a la empresa, o bien el partner o bien el cliente final, es decirle cuáles son las acciones que tiene que hacer, pero esa remediación sería hecha directamente por o bien el partner o por el cliente final. Y el Threat Advisor, esto está mucho más indicado para aquellas compañías que tienen un nivel de ciberseguridad elevado o aquellos partners que ya tienen su propio SOC o que tienen su capacidad de incident response. Bueno, pues lo que hacemos es incorporar otra fuente de inteligencia más a la hora de detectar cualquier tipo de amenaza y, bueno, pues que luego sea el partner o el cliente el que sea capaz de tomar esa acción frente a la amenaza. Muy bien. Viendo la diferencia, veo que os adaptáis a las diferentes necesidades que vemos en el mercado español. El 99% del tejido empresarial español son pymes, entonces al final las empresas en nuestro país tienen necesidades muy variopintas. Dejemos ya de lado las soluciones que ofrece Sophos. Hace casi un año que empezaste en tu cargo como vicepresidente en la zona sur de EMEA y los países emergentes, abarcando una gran cantidad de países. ¿Qué diferencias observas entre las estrategias que se siguen desde España respecto a la ciberseguridad con otros países? Bueno, yo creo que la ciberdelincuencia es global
las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes son las mismas en todos lados y, por lo tanto, las necesidades de protección frente a esta ciberdelincuencia es la misma. O sea, que yo no creo que exista una diferencia entre un país u otro. Es cierto que los gobiernos en diferentes países sí que pueden tener aproximaciones ligeramente distintas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en España hay una concienciación clara en la administración pública en base a invertir en ciberseguridad y promover la ciberseguridad, mientras que a lo mejor en otros países no existe esa tendencia tan clara, ¿no? Luego, por otro lado, pues bueno, desde el punto de vista de dónde se alojan los servicios de ciberseguridad en la nube, en países, digamos, avanzados, pues se consideran válidos, pues, por ejemplo, dentro de la Comunidad Económica Europea, independientemente de que el centro de proceso de datos esté en Irlanda o esté en Alemania o esté en España, se consideran válidos, mientras que a lo mejor en algunos países emergentes, si no está ese centro de proceso de datos ubicado en su país, pues no autorizan el despliegue de soluciones, lo cual dificulta más el acceso a soluciones más avanzadas que hoy en día están todas en la nube. Y hablando de cargos, Sophos ha anunciado la incorporación de Gerard Allison como vicepresidente senior de ventas para Europa, Oriente Medio y África. ¿Qué supone para ti la incorporación de Gerard? Bueno, Gerard es un gran profesional con muchísimos años de experiencia en el mercado y, por lo tanto, bueno, pues el contar con una persona de su experiencia y su profesionalidad aprobada, pues es lógicamente un apoyo más a la labor que venimos desempeñando. O sea, encantado de que Gerard se haya incorporado a Sophos. Y dado que estamos comenzando el año, Ricardo, no puedo terminar la entrevista sin preguntarte por lo que ha ocurrido y sobre todo por lo que está por venir. ¿Qué destacas de los tipos de ataque que hemos visto a lo largo de 2022 y qué crees que veremos en este 2023? Bueno, lo que continuamos viendo es que los ciberdelincuentes cada vez se están profesionalizando más, o sea, aunque no sea una palabra muy adecuada, cada vez están siendo más efectivos, se están organizando desde el punto de vista de conocimiento, o sea, están segmentando lo que es el conocimiento. Luego, por otro lado, pues todo lo que tiene que ver como el as a service, como servicio, cada vez se está extendiendo más, con lo cual, bueno, pues seguimos viendo que las barreras de entrada a la ciberdelincuencia cada vez son menores. Los rescates que se están solicitando cada vez son mayores porque, lógicamente, si consiguen entrar en las empresas, consiguen robar información, consiguen cifrar los sistemas y además las técnicas de extorsión que están utilizando cada vez están más depuradas y, bueno, pues de todo tipo. O sea, el publicar información personal de las personas o de los directivos de las empresas a las que están accediendo, hacer públicos datos que se han robado, el comunicar a las autoridades del país en el que están los datos que han robado, con lo cual, además, las empresas que están siendo sometidas a extorsión se ven sometidas, lógicamente, a los reguladores y a la ley al Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues lógicamente esto está teniendo una incidencia muy grave en las empresas. La utilización de la inteligencia artificial, o sea, los fabricantes cada vez utilizamos más la inteligencia artificial para podernos defender de los ciberatacantes, pero los ciberatacantes cada vez están utilizando más la inteligencia artificial para llevar a cabo sus ataques. La utilización de herramientas lícitas, o sea, cada vez vemos más ataques que están utilizando herramientas lícitas, herramientas de sistema, que son más difíciles de detectar en todo ese proceso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la conclusión es que los ciberdelincuentes cada vez están más preparados, son más eficientes y las empresas pues tenemos que hacer lo mismo, o sea, ser más eficientes en esa ciberdefensa, estar mejor preparados y para ello contar con los proveedores de soluciones de ciberseguridad que permitan esa mayor protección, detección y respuesta. Al final, en vuestro Sophos Street Report de 2023 apuntáis a lo que decías, a que esos mercados clandestinos de ciberdelincuentes están operando ya como negocios convencionales, se profesionalizan en un tipo de ataque, son capaces de ponerse en contacto con otros, ofrecen ataques
bajo servicio. ¿Qué prevés que veremos en los próximos meses en este sentido? ¿Seguiremos la misma línea? ¿Habrá algún tipo de tecnología que reine por encima de otra? ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, yo creo que esto va a seguir igual. O sea, lo que sí que es cierto es que quizás se empiezan a ver, por ejemplo, más ataques a sistemas que antes se pensaban que estaban un poquito más protegidos, como pueda ser Linux, como pueda ser entornos industriales, IoT, entornos Apple, bajo tecnologías macOS, y por supuesto ataques a dispositivos móviles, o sea, dispositivos Android. O sea, estamos viendo un incremento importante de ataques a dispositivos Android, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues más o menos la misma tendencia, incorporando pues, entornos que se pensaban que a lo mejor eran un poquito menos vulnerables o menos deseables, ¿no?, de los ciberdelincuentes, y esto va a continuar. O sea, por lo tanto, yo creo que la tendencia va a seguir siendo la misma, por desgracia, y bueno, pues lo que va a requerir, como comentaba antes, es mayor profesionalización desde el punto de vista de la defensa. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Solo me queda agradecerte, Ricardo, por habernos dedicado tu tiempo una vez más y haber compartido tus conocimientos con nuestra audiencia. Nos quedamos con ese consejo: mayor profesionalización en la defensa, y con esa tendencia seguiremos en auge en ciberseguridad, tanto en ciberataques como en la defensa, así que esperamos que todo el mundo esté atento y nosotros, por nuestra parte, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en este 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que se puede conseguir una defensa elevada, o sea que vamos a por ello.